¿qué tal? Es un gusto poder saludarte y darte la bienvenida a este encuentro en línea donde celebraremos juntos a ese ser especial y cuyo rol es invaluable en el hogar, y hoy es una excelente oportunidad para felicitarlo y darle gracias por todo su amor. Feliz día a todos los padres. Muchas gracias a ti y a quienes te acompañan por estar conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Te recuerdo, si no lo has hecho aún, suscríbete aquí mismo y activa las notificaciones para que puedas estar prevenido a todo el contenido que estaremos compartiendo por este medio. Hoy, en breves minutos, estaremos disfrutando de un mensaje muy especial que Raúl Parra trae para nosotros. Ahora te invito a que tengamos un momento de oración juntos para dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas a través de esta ventana que abre en tantos hogares para poder llevar palabras de edificación, mensajes de inspiración, música que te adore y buenas noticias. Hoy de manera especial te damos gracias por todos los padres, para que seas tú llenándolos de tu sabiduría, para que puedan llevar ese noble rol que tú has encomendado en sus manos. Te damos gracias por sus vidas, por sus manos laboriosas que llevan pan a sus mesas. Te pedimos que nos guardes porque seguimos confiando que tú estás en control. Te damos gracias y todo esto te lo pedimos en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Hoy estaremos disfrutando de una invitada muy especial que desde Colombia nos interpreta Gracia Sublime. Ella es Mariel y te invito a unirte a ella. Tendrás las letras en pantalla para que puedas acompañarnos. Que lo disfrutes. Hola a todos, qué alegría compartir con ustedes este momento así de manera virtual para cantarle al Señor, unidos todos en corazón, para sentir esa bendición de alabar a Dios, para sentir cómo nuestro corazón se alegra con estas canciones. Ven y acompáñame. El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste. Oh, 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 pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste.
Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 oh. Definitivamente perfecto es su amor. Esta hermosa canción nos recuerda quién cargó nuestra cruz y nos permite decirle con agradecimiento: Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Ahora te invito a observar este corto video y a que puedas sumarte desde cualquier parte del mundo desde donde nos acompañas a todo lo que estamos haciendo para convertirnos en una iglesia a la que a todos les encante conectarse. El tiempo que hoy afrontamos está sellando un antes y un después en nuestras vidas. Aunque sea uno en el que nos encontremos distanciados físicamente, gracias a los medios digitales, estamos llegando a más lugares y personas en el mundo. También estamos agradecidos de ti por ser parte de Influyente y unir esfuerzos para ser una voz de esperanza hacia tantos venezolanos en nuestro país y en la diáspora, así como para tantas familias de diversas nacionalidades que necesitan luz, oxígeno, bienestar, certezas y conexión con Dios. Para dar tu respaldo financiero a este trascendente propósito, queremos facilitarte la forma en la que puedes hacerlo. Visita nuestro sitio web www.influyente.org. Ubícate en Dar y allí encontrarás los datos bancarios que necesitas. Por ayudarnos a crear una iglesia en línea a la que a la gente le encante conectarse, muchas gracias. Y si tú quieres ser parte de lo que hacemos y conocer más de nuestra comunidad, visita también nuestro sitio web www.influyente.org y mantente conectado a través de nuestras cuentas en las redes sociales Influyente UE. Ahora preparémonos para disfrutar del mensaje que Raúl Parra trae hoy para nosotros, titulado Padre Deseado. Ponte muy cómodo y quédate hasta el final de nuestra transmisión para que puedas disfrutar de todo lo que hemos preparado para ti. Ser un papá deseado definitivamente representa un gran honor para todo hombre que hoy es padre o que aspira a serlo en el futuro. Por otro lado, tener un padre deseado creo que es un motivo de alegría, un valor agregado en la vida de todo aquel que es hijo o hija. Y preguntándoles precisamente a los papás, ¿cómo te sientes tú cuando, siendo, como seguramente lo eres, un padre con un corazón grande, dedicado, que se invierte en sus hijos, ¿cómo te sentirías
si uno de ellos te sale ingrato, desagradecido, le pregunto a los hijos, ¿cómo crees tú que pueda sentirse? ¿Podrías tú calibrar incluso cómo se sentiría ese padre bueno, no perfecto, ese padre amante, a quien tú eventualmente maltratas, marginas, descuidas? En las Escrituras hay un pasaje conocido como la parábola del hijo pródigo, que es uno de los textos más predicados a lo largo de la historia de la cristiandad. Y lo es por partida doble, porque simultáneamente este pasaje es una de las narraciones más tristes, debido a que revela el corazón de un hijo malagradecido, pero simultáneamente también es uno de los relatos más alegres, porque revela el inmenso corazón de un padre soñado, un padre deseado, un papá que seguramente va a ser capaz de inspirar a todos los que hoy ejercen la paternidad o tendrán la dicha de vivir ese rol en el futuro. Un padre que también le va a recordar a aquellos hijos que crecieron sin una figura parental significativa masculina, que no obstante la carencia de un progenitor terrenal que haya estado allí presente, sin embargo, también el papá de nuestra historia va a ilustrar al Padre Celestial, quien es capaz de cubrir muchos de los vacíos. Es evidente que no pueden ser todos. Por alguna razón, Dios colocó a los hijos padres terrenales, porque estos saciarían necesidades psicológicas, emocionales y afectivas que ni siquiera el Padre Celestial podría cubrir. No porque goce Él de imposibilidad para hacerlo, sino por el altísimo privilegio y a la vez responsabilidad que Él entiende cada papá y mamá tienen sobre la vida de sus hijos. Este pasaje de el hijo pródigo se encuentra en uno de los evangelios que nutren el Nuevo Testamento, el evangelio escrito por el médico Lucas, en el capítulo 15. Y comenzando a leer desde el versículo 11, la historia dice lo siguiente: un hombre tenía 2 hijos. Continuó Jesús, porque recuerda que en este capítulo 15 Jesús narra 3 parábolas. Él viene de describir la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda extraviada. Esta es la tercera que él relata en este capítulo 15. Y dice que el menor de estos 2 hijos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Un padre judío que había engendrado 2 hijos, o que tenía 2 hijos, al morir, 2/3 de su patrimonio le correspondían al hijo mayor, mientras que el tercio restante le tocaba al hijo menor. Ahora, en esta historia, que este hijo último
le pidiera en vida a su progenitor que le diera la parte de la herencia que le tocaba, a todas luces en esa cultura representaba una especie de insulto, era un irrespeto a la autoridad del padre, era una solicitud escandalosa, rebelde e impaciente, era casi un deseo de que el padre muriera. Y este es el contexto de la historia, que no escapa ni es ajena a lo que también una petición como esta representaría incluso en nuestra época. Sin embargo, el padre de este muchacho no se inmutó. Él no intentó disuadir al joven de que cambiara de idea. Sencillamente el pasaje refleja que él repartió sus bienes entre los dos y dejó ir al menor. Eso es lo que dice el verso siguiente, el número 13. Poco después de él recibir la herencia, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Irse lejos representaba separarse del amor y del compañerismo del padre. Puedo imaginar el corazón compungido de este papá, preocupado, quizás arrugado, sus sentimientos lesionados al ver cómo en rebeldía un hijo se iba y cómo él contemplaba, respetando su libre voluntad, que él se fuera, incluso sin tener una certeza de que algún día lo volvería a ver. Esta era la realidad para este padre. Y este hombre representa al papá que sufre cuando un hijo pródigo se va de casa. Este pródigo de la historia también representa al pecador, al creyente descarriado, que busca en el pecado una forma de recompensa, de placer, que busca en una vida ligera una felicidad que termina siéndole temporal y a la vez vacua, porque es una búsqueda de felicidad en una procura de falsa libertad que termina convirtiéndose en una esclavitud, porque el pecado tiene esas características. Al principio, por definición, suele ser muy atrayente, cautivante, incluso deleitoso, pero en la comisión del mismo, sobre todo cuando este es repetitivo o se vuelve práctica, hábito en la vida, va embotando los sentidos espirituales y va produciendo una profunda sensación de vacío, de dolor, de tristeza, de falta de esperanza ante la vida, de sentir, sobre todo para aquel que ha conocido a Jesús, ha incursionado en la fe cristiana, es como una especie de decisión de retroceso. Es como haber salido en la metáfora de la nación de Israel que estuvo esclava en Egipto. Es como haber en un éxodo salido de la esclavitud, de la cautividad del pecado, y estando en la tierra prometida, anhelar, sin embargo, regresar a ese estado de cosas en donde, aunque hay un disfrute temporal, definitivamente es un goce que pasa y que termina dejando un profundo dolor y marcas en el alma. Cuando un pródigo o un creyente apartado busca el placer que ofrece el pecado, incluso suele lanzar por la borda dones y talentos que Dios le ha otorgado, llamados que Dios le ha hecho. Y sigue diciendo el verso 13, que estando en ese país lejano, este joven vivió allí desenfrenadamente y derrochó su herencia. La palabra griega que se traduce desenfrenadamente
También puede interpretarse al español como perdidamente, de forma disoluta. Y apunta este término a un estilo de vida vergonzoso, vicioso, extravagante, lo que hoy equivaldría a un hombre escort, a una mujer prepago. La palabra pródigo significa derrochador, despilfarrador, disipador. Y quizás, amado, el joven en esa vorágine de verse en el auge de las riquezas súbitas, porque recuerden que recibió toda una herencia que era considerable. Este muchacho, quizás podemos especular, arrendó una casa en la playa con abundancia de prostitutas, droga, amigotes, porque cuando hay dinero hay lluvia de amigos. Este muchacho eligió un estilo de vida bohemio, licencioso, como los que hoy venden influencers como Dan Bilzerian, Hollywood, a través de películas como El Lobo de Wall Street, series como The Royals, programas locales como El Avispero, el hedonismo en su máxima expresión. Este fue el estilo que este muchacho escogió. Consecuencia de ello, porque todo lo que sembramos en la vida se cosecha. El verso 14 afirma: cuando ya lo había gastado todo, porque lo que fácil viene, fácil se va, sobrevino una gran escasez en la región donde él estaba viviendo. Y él comenzó a pasar necesidad. La sensación de libertad y aparente felicidad comenzó a ser reemplazada por un creciente pánico que le decía: bienvenido a la vida callejera del mundo real. Encontrándose él en semejante encrucijada, el verso 15 afirma que él fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país. Este empleador lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y para que comprendas esto, en el marco cultural en el que se desenvuelve la historia, para los judíos, el criar cerdos, el tener contacto con los cerdos, era algo vedado. De acuerdo a la ley de Moisés, dentro del ceremonial judío, los cerdos estaban prohibidos. Incluso en cualquier otra esfera en el que se considerara cualquier vínculo con este animal, se consideraba impuro. Por tanto, estaba prohibido para los hebreos consumir cerdo, utilizarlos en sus sacrificios. Estaba prohibido para ellos incluso tocarlos. Pero este muchacho tuvo que tocar fondo. Y viéndose en la necesidad extrema, en una búsqueda de supervivencia, él tuvo que aceptar la vergonzosa tarea dentro de su contexto cultural e histórico, ¿recuerda? De apacentar cerdos, de darles alimento en una porqueriza. Esta fue la vivencia del joven, misma que podemos también trasladar a nuestra época. En el actual corral de cerdos, en nuestras calles urbanas, hay muchos chicos y chicas que se venden. Hay maltratos y abusos, falsos amigos, drogas. Hay pornosexualidad y perversión a la orden del día. En esa posilga nadie se preocupa ni te ama verdaderamente. Allí estaba este muchacho. Y el verso 16 habla del clímax de su necesidad. Y dice que tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago
con la comida que daban a los cerdos. Este alimento se llamaba algarrobas. Pero aún así, nadie le daba nada. A tal degradación llegó que después de venir de las mieles de la abundancia en la casa de su padre, se encontraba en un punto tan bajo que con expectativa deseaba que alguien tuviera compasión de él y le arrojara, aunque sean sobras de algarrobas. Las algarrobas representan las consecuencias de vivir en rebeldía, alejado del Padre, durmiendo donde primero caiga la noche, comiendo lo que se pueda conseguir. Una degradación que ni él mismo podía creer que estaba experimentando, lo representaba el tener que comer o hasta desear, porque ni era seguro que podía consumirlas. El desear comer el alimento de cerdos. En el verso 17, no obstante, hay un giro dentro de nuestra parábola, dentro de este relato. Hay un cambio de 180 grados en la actitud de este muchacho. Y este verso 17 dice: por fin recapacitó y se dijo a sí mismo: ¿cuántos jornaleros, se entiende, en casa de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí en este país lejano, y yo aquí en esta posilga me muero de hambre? Esta expresión recapacitó sugiere que este muchacho estuvo por un tiempo fuera de sí y que tuvo que tocar fondo para poder volver en sí, como ha tenido que tocar fondo nuestra nación para recobrar la sindéresis, para descubrir los apropiados mecanismos de producción que pueden levantar y hacer próspero un país, para apreciar más y reafirmar la necesidad de un sistema democrático que respete las libertades ciudadanas. Ha tenido que tocar fondo nuestra nación para entender que no se puede vivir de las migajas que arroja papá Estado, y mucho menos cuando estos restos son para comprar conciencias. Para entender que una nación se levanta es cuando hay trabajo honesto, cuando hay esfuerzo, inversión, dedicación. Hemos tenido que tocar fondo, en especial algunos para descubrir, otros para redescubrir que la verdadera y más grande fuente de felicidad, prosperidad, bendición en una nación es Dios. Sin embargo, amados, tocar fondo no es sencillo porque es sinónimo de entrar en crisis. Y tú sabes que entrar en crisis es acceder a un momento de riesgo, a una coyuntura arriesgada literalmente. Porque o nos vamos por una senda de peligro o transitamos la senda de la oportunidad que la crisis en sí como potencial encierra. Este muchacho, este pródigo, se dio cuenta de que su pecado y su rebeldía solo le había dejado bancarrota, hambre, soledad, quebrantamiento, sufrimiento, y optó, mira cuál fue su decisión. Él determinó que iba a convertir su momento de crisis en un momento de oportunidad para levantarse, para no quedarse postrado en esa condición de dependencia, de marginalidad, de mendicidad, de estar deseando las comidas de los animales,
cuando él tenía una fuente inherente a su naturaleza, a su herencia, pero más allá de lo material, a lo que representaba la figura de su padre en términos de cobertura y provisión para él. Por tanto, él decidió declinar su rebeldía. Y cuando una persona decide que va a colocar la rebelión a un lado, ¿sabes lo que nace? Surge el arrepentimiento. Y junto con él, la salvación. Esto es extraordinario. Cuando tú eliges en tu tiempo de crisis declinar a la queja, al lamento, al endilgar las culpas a otros, cuando declinas ante tu rebeldía natural y más bien haces una introspección y dices, ¿dónde es que yo tengo que cambiar? Yo sé que muchas cosas tienen que cambiar alrededor, pero ¿qué voy a contribuir yo para ese cambio? ¿Qué tengo que transformar en mi actitud? Cuando declino en mi rebeldía, abro la puerta para el arrepentimiento genuino y a su vez, una compuerta para la salvación y para grandes bendiciones en la vida. En el verso 18, el muchacho siguió reflexionando, hablando consigo mismo y dijo, tengo que volver a mi padre y decirle, aquí infiero que ensayó un mini discurso de lo que le iba a expresar. Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Pecar contra el cielo significaba, papá, reconozco que le he fallado primero a mi Padre Celestial, pero también te he fallado a ti como Padre terrenal. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Y mira cuál era su expectativa. Trátame al menos como si fuera uno de tus jornaleros. Yo sé que me porté mal. Yo sé que mi rebeldía te hirió, te lastimó, te hice sentir que te deseaba la muerte. Me importó un comino seguir apoyándote en las haciendas, en la cría del ganado, en echar hacia adelante el emprendimiento familiar. Pero por lo menos recíbeme como uno de tus servidores. Sigue diciendo el verso 20, así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio, lo cual indica que este papá estaba atento a que en algún momento ese muchacho regresara. Lo vio a lo lejos y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó. El griego original dice que se echó sobre su cuello y lo besó. También el original da a entender que ambos se besaron repetidamente. Porque entre un padre y un hijo hay una relación saludable, pura. Aquí se desmantelan las barreras que existen entre el afecto físico entre varones. Un padre tiene toda la libertad, un hijo también, de besar, de abrazar con afecto profundo, con pureza, el uno al otro. Y esto fue lo que hicieron este padre y este hijo. Ese papá, quiero que sepas, no corrió con su dedo acusador y amenazante ante donde estaba su hijo. Al contrario, corrió con los brazos abiertos, llenos de amor y de compasión, porque recuerda que él estaba ansioso esperando el regreso de su hijo. No sabía cuándo, pero lo anhelaba profundamente. El padre de esta parábola, amado, es el pastor de las 100 ovejas del que viene de hablar Jesús hace un rato. El que deja las 99 por ir en la búsqueda de la extraviada. Este padre es la mujer de la parábola de la moneda perdida, que con acuciosidad y esmero busca la moneda que se le pierde. Oveja, moneda e hijo pródigo, que te representan a ti y a mí, que un día estábamos extraviados, lejos de la casa del Padre. Sin embargo, aunque en estas 3 parábolas de Lucas 15 hay una búsqueda incesante por parte de la mujer,
del pastor o una espera ansiosa por parte del padre? Aunque en la parábola de la mujer vemos a una dama que se esmera y que es capaz de voltear la casa hasta encontrar esa moneda de tanto valor, puedo decirte que en un paralelismo Dios también es capaz de voltear de cabeza el cielo. Dios es capaz de dejar instantáneamente, temporalmente a su iglesia que está en el redil y de hacer todo esto por ti en una búsqueda de tu corazón, pero sabiendo tú algo. Hay un algo que Dios nunca haría en esa búsqueda. Ese algo es meterse con tu voluntad. Dios no lo haría. Él puede enviarte sus mensajeros, Él puede mandarte señales, Él puede protegerte y guardarte, pero nunca va a tocar tu albedrío. ¿Sabes por qué? Dos razones. Primero, Él te creó de esa manera, con una libre voluntad. Pero segundo, Él no va a tocar tu libre decisión. Aunque te busque, aunque te anhele, Él no lo va a hacer porque su amor espera. Un famoso predicador, conferenciante, escritor, Aileen Wilson Tozer, lo dijo de esta manera: Él espera hasta ser deseado. Y si hay una faceta dolorosa del amor, es la espera. Y el padre de esta historia, él también, anhelante, esperaba ser deseado. Por eso lo dejó ir sin ponerle reparo. Él entendió que el amor no se podía forzar. Tiene que haber una decisión. Él anhelaba ser deseado como padre y desde luego esperaba el regreso del hijo. Por muchos días, no sabemos si fueron meses o años, no lo dice con exactitud el relato. Pero como padre, y más para quienes lo son hoy, estoy seguro que así sean décadas, un padre siempre va a anhelar ser deseado. El día para el padre del hijo pródigo, ese día tan esperado, llegó. Y en el verso 21, cuando el padre lo vio y lo abrazó y se besaron, llegó el momento del diálogo. Y el joven le dijo en el verso 21: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Recuerdas el discurso que había ensayado? Se lo estaba dando en este momento a su progenitor. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Cierra comillas la historia. Nota que no llegó al momento en el que le dijo: por favor, hazme por lo menos como a uno de tus jornaleros. No, el papá lo interrumpió, quitándole la mirada, la dirigió a sus servidores y ordenó a los siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío, tiempo pasado, estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Amados,
cada regalo que el padre le dispensó a su hijo en este retorno a casa es un símbolo de la más pura y genuina aceptación. Palabra que más que estar formada por varias letras de nuestro alfabeto, es una virtud, un valor, una dádiva que tú necesitas otorgarle a los tuyos para ser verdaderamente un padre e incluso una madre deseada. Necesitas otorgarle a tu hijo, independientemente de su comportamiento, aceptación. Nota que esto no es aprobación, lo vimos en la serie anterior. Esto no es aplaudir que el hijo haya sido un rebelde, desenfrenado, derrochador y disoluto. No, es una muestra de amor sencillamente. Es una extensión del amor gracioso, no de cómico, amor lleno de gracia que viene primero del Padre Celestial. Cada regalo que Él le dio a su hijo es una muestra elocuente de esa aceptación. El mejor vestido. El padre dijo: saquen el mejor vestido. Puedo imaginar que se encontraba en uno de los closets reservados para extraer esa túnica que culturalmente se puede saber que era destinada para un huésped de honor. Con esto el padre le estaba regalando honra, no merecida, porque de eso se trata la gracia, pero estaba mandándolo a vestir. Puedes imaginar cómo llegó este chico, si no tenía dinero, si estaba alimentando puercos en una pocilga. Es obvio que habría llegado quizá como un harapiento, como un mendigo. Él quiso enaltecerlo, sacarlo de esa condición, recordarle cuál era su esencia. Y aunque lo que vale no es lo externo, sin embargo, en muchas ocasiones lo externo es un símbolo de lo que ocurre internamente. El hijo tenía una prebenda, era hijo. No podía estar como una persona en la calle sin cobertura, como si no tuviese familia. El padre entendió y quiso por gracia darle la mejor túnica. La colocación del anillo indicaba otorgamiento de autoridad. El chico había hecho trizas, la que tenía cuando vivía en casa antes de irse. El padre, en honor gracioso, lleno de la gracia y del favor inmerecido de Dios, le devolvió la autoridad de hijo. Mandó a colocarle calzado, lo cual no era común en los esclavos. Ellos no solían utilizar zapatos o sandalias, pero a él se los mandaron a colocar porque con ello él estaba devolviendo la dignidad de hijo. Y mandó a matar al ternero más gordo, lo cual culturalmente se hacía únicamente en ocasiones muy, pero muy especiales. Con lo cual el papá estaba colocándole un apellido a esa escena e identificándola como una extraordinaria de reencuentro, de reconciliación, de pacificación y de perdón. E hicieron fiesta para celebrar que el hijo que se encontraba extraviado regresaba a casa. Amados, el pródigo aspiraba a ser uno más de los trabajadores rasos del Padre. No obstante, el papá de esta historia nos recuerda que Dios, quien es nuestro Padre Celestial, siempre sobrepasa nuestras expectativas. Y trató, siendo una figura, este Padre del Celestial, sobrepasó lo que el Hijo esperaba. Lo trató totalmente distinto a lo que éste creía. Como también Él te trata a ti y a mí de formas que van más allá de nuestras capacidades y de nuestras expectaciones.
En Gálatas descubrimos esa manera muy sui generis en la que Dios nos aborda. Y en el capítulo 4, verso 7, te dice a ti que has recibido a Jesús en tu corazón, que has regresado a la casa del Padre, así que ya no eres esclavo, lo cual era el pródigo. Él era esclavo del pecado. Ya no eres esclavo, sino, ¿qué es ahora? Hijo. Y como eres hijo, fíjate lo que te ha hecho también Dios. Te ha convertido en un heredero, una heredera de Dios. Este hijo buscó lo que necesitaba, dejando el lugar donde lo encontraría. Este hijo buscó la felicidad dejando la verdadera y única fuente de felicidad. Quiero decirte que hoy tú tienes una fortuna tan grande como la de este hijo. Una riqueza que se llama gracia, honra y bendición. Te pregunto, ¿serías capaz de visualizarla, esa riqueza que está a tu alcance, dispuesta para ti? ¿Eres capaz en la cotidianidad de advertirla, de descubrir que está a tu disposición? Si tu respuesta es afirmativa, te pregunto, ¿por qué entonces te has ido a un país tan lejano a buscarla? Hablando en términos metafóricos, en lenguaje figurado, ¿cuántas porquerizas necesitas aún visitar? ¿Cuántos cerdos aún necesitas apacentar para convencerte? Amados, pródigos hemos sido tú y yo, una o muchas veces. No es estrictamente necesario o únicamente es requerido malgastar fortuna para ser un pródigo, aunque se incluye. También, y quizás has malgastado tiempo, años productivos de tu vida lejos de Dios. Has mal utilizado dones y talentos, llamados que Dios te ha hecho. Y eso es una manera de ser también pródigo. Pero ¿sabes algo? Tú no tienes que esperar llegar a tocar fondo para recapacitar. No tienes que esperar entrar en crisis para volver en sí. Sin embargo, si ya has tocado fondo, hoy quiero invitarte. Hoy quiero sugerirte a que por favor salgas de esas porquerizas y a que descubras el inmenso amor, gracia y poder de tu Padre Celestial. Quiero invitarte a que lo descubras a Él, a que puedas llegar a la comprensión de que hoy es el día para volver en sí, para despertar, para reaccionar, para sentir cómo el Padre se echa sobre tu cuello y te besa, y puedas escucharlo mientras recibes su cobertura, puedas oírlo decir repetidamente: te amo, hijo, te amo, hija. Estaba a la espera de ti. Mi corazón rebosaba de expectativa, incluso de ansiedad,
porque tú llegaras. ¿Sabes? Tu Padre deseado está hoy aquí. Él voltea constantemente a la ventana para ver si tú estás de regreso. Su amor te espera. Y yo quiero hacer hoy un llamado valiente. Quiero preguntar, ¿quién hoy es capaz de reconocer que se identifica con el hijo pródigo? ¿Quién hoy admite que se siente pródigo de los padres, de la pareja, de la iglesia, de Dios? ¿Quién hoy puede admitir que está tocando fondo, que ha entrado en crisis y lo ha hecho alejado de la casa del Padre? Pero hoy quiere volver en sí. Hoy recapacita. Y más que ensayar un discurso, de corazón desea decirle a Dios estas palabras: Señor, me levantaré e iré a donde tú estás, a la casa de mi Padre, y te diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Quiero decirte que si tú haces eso, el Padre deseado va a complacerse en devolverte la dignidad de hijo, de hija. Si tú quieres regresar a la casa del Padre, sea porque un día estuviste en la fe, estuviste en la iglesia y tu amor por el Padre Celestial se había enfriado, sea porque quizás muy pequeño, ¿sabes?, te extraviaste, te fuiste a ese país lejano y desde pequeño comenzaste a comer algarrobas porque no alcanzó tu búsqueda de felicidad en los hombres, en las mujeres, en el alcohol, en los amigos. Te diste cuenta que no dio fruto, que puede tener esto un goce circunstancial, temporal, pero al final del día, cuando llegas en esa almohada, en esa cama, das muchas vueltas porque no tienes paz, descanso ni verdadera felicidad. Y entonces hoy quieres, en muchos casos este llamado va a ser a personas que por primera vez van a conocer la casa del Padre. Yo voy a hacer una oración. Para algunos de ustedes esta será una oración de fe que desde el corazón y aún con sus labios dirán por primera vez. Para otros será una oración de reencuentro, una oración de reconciliación, donde como hijo o hija, dile a Él esta sencilla oración: Señor, hoy decido salir de todo lugar de oscuridad, de lodo. Decido venir de nuevo a tu casa. Decido regresar a mi hogar, a la casa del Padre. Me reencuentro contigo. Gracias por correr y recibirme. Gracias por echarte sobre mi cuello, besarme, abrazarme. Gracias por perdonarme y devolverme la dignidad de hijo, de hija. No quiero alejarme nunca más, Dios. Hoy vengo para perseverar hasta el final de mis días o hasta tu pronto regreso. Permíteme orar por ti, Señor. Hoy
quiero colocar a todas las personas pródigas que lo fueron hasta hoy, porque en este tiempo, en este minuto están decidiendo dejar atrás lo que debe quedar atrás e iniciar una vida nueva contigo, disfrutar un nuevo comienzo, tomado de la mano contigo, disfrutando de la dignidad, las riquezas y la herencia del ser hijos de Dios, del Padre deseado, del Padre celestial. Yo te ruego que hoy sanes heridas que pudieron ser producidas por los falsos amigos, por las relaciones tóxicas, por los lugares frecuentados que tanto daño produjeron. Señor, que hoy con brazos abiertos, amor y compasión, una vez más tú recibas a todos aquellos que hoy deciden reencontrarse con ese Padre anhelado, con nuestro Padre celestial. Y yo quiero pedirte también de manera muy especial, Dios, por los papás terrenales que están aquí entre nosotros. Muchos de ellos quizá experimentando sentimientos de culpa por errores cometidos, por faltas. Es cierto que algunas de ellas han sido graves. Yo te ruego, Dios, que al tomar cada corazón genuinamente arrepentido, tú les permitas a estos padres redimir su paternidad, entregándosela a ti, devolviendo, oh Dios, incluso en la medida de lo posible a sus hijos lo que le sustrajeron, restituyendo mucho del tiempo, del amor, de los consejos, de los que quizá algunos privaron a sus hijos. Que les permitas, Dios, reorientar, reenrumbar sus vidas, su relación con los hijos. Que el perdón prevalezca, oh buen Dios, tanto en los papás que fallaron como en los hijos que también han fallado. Que el perdón sea ese puente que vuelva a conectar a padres con hijos, porque incluso es tu promesa para estos tiempos. Tú dices que en estos momentos harás volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Reconecta esos corazones, Dios, en la medida de lo posible, en aquellas relaciones donde sea viable. Evidentemente algunos hijos ya han visto partir a sus padres, pero que al menos haya un perdón y haya un reexamen a la memoria que se tiene de papás que pudieron haber fallado, que pudieron haberles infligido algún daño, y que siempre el bálsamo del perdón y del amor de Dios sea lo que permita una recuperación, una sanidad completa del alma y del espíritu. En el precioso nombre de Jesús hoy oramos y en Él te damos gracias, Señor. Gracias por sobre todo porque eres tú nuestro Padre celestial. Amén y amén. Esta parábola del hijo pródigo que acabamos de escuchar nos recuerda el inmenso corazón de un padre deseado, un padre que inspira esa paternidad soñada. Iniciar una nueva vida con Él, disfrutar de un nuevo comienzo, disfrutar de sus riquezas y de la herencia de ser hijos de Dios no tiene costo alguno. Pidamos en oración a Él que sane esas heridas producidas por personas, quizás por lugares, que sea el perdón, ese puente que vuelva a conectar a padres con hijos. Pero para crecer como familia tenemos mucho más para ti. Una de las formas en las que crecemos es a través de Influyente Ora, nuestra cadena de oración. Cada semana compartimos peticiones para orar juntos por las familias, por los países, por los líderes del mundo, entre muchos otros motivos que nos unen como Iglesia Universal. Por ello te invito a sumarte en cualquiera de nuestros 4 bloques horarios: 12 de la medianoche, 6 de la mañana, 12 del mediodía y 6 de la tarde. Para saber más de este importante movimiento de oración, no dejes de visitar nuestras redes sociales. Gracias por estar en línea y te animo a mantenerte conectado a través de nuestra página web influyente.org, también a través de nuestro canal de YouTube y en nuestras cuentas en las redes sociales donde puedes ubicarnos como InfluyenteVE.
dale me gusta a este programa y compártelo con alguien que necesite escucharlo. ¡Feliz Día de los Padres! Y recuerda, contágiate de esperanza.